Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en Misterio en los bosques de Saltash, escrito por Emma Orczy. Todos lo llamábamos el abogado milagro. Sus amigos, que eran pocos, sus clientes, que eran muchos, y yo, su secretario confidencial, y muy orgulloso estoy de ocupar ese puesto. Creo, de hecho, que sus enemigos, y su número es legión, lo llaman Patrick Mulligan. Pero para todos nosotros, que lo conocemos tal como es, el abogado milagro fue siempre su nombre, desde el día en que consiguió un veredicto de no culpable por parte del jurado que juzgaba a James Toby, el asesino de Dartmouth. Toby no tenía muchos dientes, pero fue por el filo de esos pocos molares suyos que escapó de la horca. No gracias a la defensa de su abogado, sino todo gracias a las pruebas recogidas por Patrick Mulligan, su letrado. Por supuesto, el abogado milagro no es popular entre sus colegas. Hay mucho prejuicio y mezquindad en todas las profesiones, y el derecho no está exento de esta regla general. Todo el mundo sabe que el abogado milagro no tiene ni idea del uso de los guantes de cabritilla. Trabaja en favor de lo mejor para su cliente, que el otro bando se cuide solo, digo yo. Un hombre de aspecto curioso también, el viejo abogado milagro, gordo, sonrosado y tan cómodo como un cerdo irlandés, con una cara tan pesada como un budín hervido en grosellas. Su cabello, creo, sería rojo si le diera alguna oportunidad, pero lo lleva tan cortado al ras de su cabeza maciza que parece calvo bajo cierta luz. Luego, todos conocemos esa sonrisa apacible suya y ese gesto de bajar la mirada que le da una expresión que solo puede describirse como coqueta. Ese gesto siempre es una señal de alarma para el otro lado. Ahora bien, en el caso de Edward Cayley, cualquiera admitirá que ese joven estuvo más cerca de ser ahorcado por asesinato de lo que a cualquiera de nosotros le gustaría. Pero así fue como ocurrió todo. El martes 3 de septiembre, Mary Mills y John Craddock, que paseaban por el bosque de Saltash, se encontraron con el cuerpo de un hombre tendido junto al estanque, en un charco de sangre. Mary, por supuesto, gritó y estuvo a punto de huir, pero John, dominando valientemente la sensación de mareo que también amenazaba con vencerlo, se acercó al cuerpo para observar más de cerca el rostro. Para su horror, reconoció al señor Jeremiah Woodcote, un respetado y conocido residente de Patchett. El desafortunado hombre le pareció a John Craddock completamente muerto. Aún así, consideró mejor enviar a Mary de inmediato a buscar al Dr. Howden y también a la comisaría, mientras él, con un valor realmente encomiable, eligió quedarse solo junto al cuerpo. Al parecer, aproximadamente media hora después de que Mary se marchara, John creyó detectar un leve movimiento en el cuerpo rígido que había apoyado sobre su rodilla y que el hombre herido dejó escapar un suspiro apenas audible y luego murmuró algunas palabras. El joven se inclinó ansiosamente, esforzándose al máximo por captar lo que decía. Según su testimonio posterior ante el jurado del forense, el señor Woodcote entonces abrió los ojos y murmuró con bastante claridad: «La carta, Kelly, Edward, el otro». Después de eso, todo pareció haber terminado, pues el rostro se volvió más rígido y de un tono más ceniciento que antes. Ya pasaban de las 6 cuando el doctor y el inspector, acompañados por 2 agentes y una camilla de la comisaría de Patchett, llegaron al lugar y relevaron a John Craddock de su solitaria guardia. El señor Woodcote no había vuelto a hablar y el doctor declaró que la vida se había extinguido. El cuerpo fue retirado en silencio a la casa del señor Woodcote en Patchett, ya que Mary Mills se había ofrecido voluntariamente para la dolorosa tarea de comunicar la noticia a la señorita Amelia, hermana del señor Woodcote, quien vivía con él. El infortunado hombre era cajero de la firma Kelly y compañía, los grandes comerciantes de vinos. Así que se informó del triste suceso al señor Kelly de Saltash Park y también al señor Edward Kelly de Wood Cottage. En ese momento, el trágico asunto parecía envuelto en el más profundo misterio.
No se conocía que el señor Jeremiah Woodcote tuviera un solo enemigo, y ciertamente no poseía suficientes bienes materiales como para tentar a un ladrón de caminos. Hasta entonces, la policía no había encontrado nada en la escena del crimen que pudiera servir como pista. Huellas de todos los tamaños y formas que llevaban en todas direcciones. Unos pocos cartuchos vacíos aquí y allá, todo lo cual no significaba nada, ya que los bosques de Saltash estaban llenos de caza, y tanto el señor Kelly como el señor Edward Kelly habían organizado cacerías en los últimos días. El público sabía que se había obtenido permiso del señor Kelly para dragar el estanque, y sin saber qué pensar o temer, esperaba con ansiosa excitación el día del juicio. Creo que ese juicio fue uno de los más memorables en los anales de un tribunal forense. Había una gran multitud, por supuesto, ya que el pequeño pueblo de Patchett hervía de curiosidad. El testimonio pericial del Dr. Howden, asistido por el médico de la división, fue sin duda muy curioso. Ambos distinguidos caballeros afirmaron que, en su opinión, el fallecido encontró la muerte por la desgracia de perdigones pequeños disparados desde un rifle a una distancia no mayor a un par de metros. Todos los perdigones se habían alojado muy juntos en el corazón y la carne alrededor de la herida estaba ligeramente quemada. La policía, por su parte, tenía preparado un bocado sensacional para el público ávido. Habían dragado el estanque y encontrado el cadáver de un perro. La bestia, evidentemente, había sido disparada con el mismo rifle que puso fin a los días del pobre señor Woodcote. El médico de la división, que había examinado el cadáver, declaró que la herida que estaba en el costado era exactamente similar en su naturaleza. Sin embargo, un golpe final en la cabeza del animal con la culata del rifle había sido la causa definitiva de su muerte. Cuando el oficial médico dio este testimonio sensacional, un silencio repentino y absoluto se apoderó de todos en esa abarrotada sala del tribunal, ya que había trascendido más temprano ese día que el perro muerto encontrado en el estanque era Rags, el conocido perro cobrador negro del señor Edward Kelly. En medio de ese silencio, la señorita Amelia Woodcote, hermana del caballero fallecido, dio un paso al frente, vestida de riguroso luto y sosteniendo una carta que entregó al forense. «Llegó dentro de un sobre dirigido a mí», explicó, «el martes por la tarde». El forense, con cierta vacilación, giró entre sus dedos el sobre cuadrado. Finalmente leyó en voz alta. «Para el forense y el jurado en la investigación, en caso de que me ocurra un accidente fatal, esta tarde, martes, en el bosque de Saltash». Entonces rompió el sobre. Inmediatamente todos notaron la expresión de asombro inconmensurable que se extendió por su rostro. Hubo un momento de expectación silenciosa y contenida entre la multitud, mientras la señorita Amelia permanecía quieta, con las manos recogidas con recato sobre su paraguas de tela escocesa y los ojos hinchados fijos con ansiedad en esa carta. Por fin, el forense, volviéndose hacia el jurado, dijo: «Señores, esta carta está dirigida tanto a ustedes como a mí. Por lo tanto, estoy obligado a ponerlos al tanto de su contenido, pero debo, por supuesto, advertirles que no deben permitir que sus mentes se dejen influenciar en exceso, por extrañas que estas pocas palabras puedan parecerles. La carta está fechada en Ivy Lodge, Patchett, martes 3 de septiembre y firmada por Jeremiah Woodcote. Dice: Señor forense y señores del jurado, me permito informarles que en el día de hoy, a las 14:30, emprendo el camino a pie hacia Saltash para ver al señor Carhart y al señor Kelly por un asunto importante. El señor Edward Kelly me ha pedido que lo encuentre junto al estanque en el bosque de Saltash en mi camino. Él conoce el motivo que me lleva a Saltash. Anoche tuvimos una violenta discusión en la oficina sobre este asunto y tiene todas las razones para desear que no hable de ello con el señor Kelly ni con el señor Carhart. Anoche me amenazó con golpearme. Si me ocurre algún accidente grave, que el señor Edward Kelly responda por sus actos». Siguió un silencio mortal y luego una maldición murmurada desde algún lugar entre la multitud. «¡Esto es abominable!» Y el señor Edward Kelly, joven, apuesto, pero en ese momento pálido como la muerte, se abrió paso entre los espectadores.
Quiso hablar, pero el forense lo hizo a un lado con su actitud más oficial, mientras la señorita Amelia Woodcote concluía con recato su testimonio. En lo personal no sabía nada de la discusión de su hermano con el señor Edward Kelly. Ni siquiera sabía que él se dirigía al bosque de Saltash aquella fatídica tarde. Luego se retiró y se llamó al señor Edward Kelly. Cuestionado por el forense, admitió la discusión mencionada por el fallecido. Admitió haberlo encontrado junto al estanque en el bosque de Saltash, pero negó enfáticamente tener el más mínimo resentimiento contra el viejo Woodcote, como lo llamó, y mucho menos algún deseo de silenciarlo para siempre. «Todo esto es un espantoso error o una broma macabra», declaró con firmeza. «¿Pero la pelea?», insistió el forense. «No la niego», replicó el joven. «Fue el resultado de una acusación absurda que el viejo Woodcote consideró apropiado lanzarme». «¿Y por qué habría de reunirse con él clandestinamente en el bosque?» «No fue una reunión clandestina. Sabía que él pensaba caminar de Pashet Saltash por el bosque, un camino desde mi casa corta a la dirección que él necesariamente debía seguir, exactamente en ángulo recto. Quería hablar con él, y eso me ahorraba el viaje hasta Pashet, o él uno hasta mi casa. Lo encontré a las 3:30. Hablamos unos 15 minutos, luego lo dejé y regresé a casa». «¿Qué estaba haciendo cuando usted lo dejó?», preguntó el forense con un sarcasmo evidente. Se había sentado en un tocón y estaba fumando su pipa. «¿Llevaba su escopeta con usted, por supuesto, en esta excursión por el bosque?» «Rara vez salgo sin mi escopeta en esta época del año». «Claro que sí», asintió el forense con tono sombrío. «Pero, ¿qué hay de su perro, que fue encontrado con la cabeza destrozada justo en el lugar donde yacía el cuerpo del difunto?» «El pobre viejo Rags se extravió esta mañana. No lo vi en todo el día. Ciertamente no estaba conmigo cuando fui a encontrarme con el viejo Woodcote». Las preguntas y respuestas pronunciadas con rapidez habían sido escuchadas por el público y el jurado con un interés contenido. Nadie emitía un sonido, pero todos observaban al apuesto joven, que parecía, con cada palabra que pronunciaba, incriminarse más y más. La pelea, la cita secreta, el arma que llevaba consigo no negaba nada, aunque protestaba con todas sus fuerzas su inocencia. Una o dos personas habían oído el disparo de un arma mientras caminaban por alguno de los caminos que bordean los bosques de Saltash, pero su testimonio respecto a la hora exacta era lamentablemente bastante impreciso. Los disparos en los bosques de Saltash eran muy frecuentes y nadie les había prestado demasiada atención. Por lo tanto, el único testigo que había visto al señor Edward Kelly entrar en el bosque no estaba dispuesto a jurar si llevaba a su perro con él o no. Aunque se esperaba plenamente desde que se leyó la epístola póstuma de Jeremiah Woodcote, el veredicto de asesinato premeditado contra Edward St. John Kelly dejó absolutamente pasmada a toda la población de Pashet. Hermano del señor Kelly de Saltash Park, el acusado era una de las figuras más populares de esta parte de Hertfordshire. Cuando su arresto posterior se hizo conocido tanto en Londres como en su propio condado, el horror, el asombro y la incredulidad fueron prácticamente universales. Parte 2. El día después de aquella memorable investigación y del sensacional arresto, es decir, el sábado, llegué a nuestra vieja y lúgubre oficina en Finsbury Square alrededor del mediodía, después de haber atendido algunos asuntos en Summer's House para mi estimado empleador. Encontré al abogado Milagro acurrucado en su sillón frente a un pequeño fuego, pues el día estaba húmedo y frío, igual que un perro grande, gordo y desaliñado. Esperó a que le diera un informe completo de lo que había estado haciendo y entonces me dijo: «Acabo de recibir la visita del señor Kelly, de Saltash Park». No me sorprendí. Ese caso de asesinato en los bosques de Saltash era justamente uno de esos que inevitablemente terminaban en manos del abogado Milagro. Aunque todo el asunto parecía notablemente claro, instintivamente se percibía un misterio en alguna parte. «Supongo, señor, que fue en nombre del señor Edward Kelly». «Tu perspicacia, Muggins, muchacho, sobrepasa el entendimiento humano». «Mi nombre es Alexander Stanislaus Mullins, pero el abogado Milagro no puede evitar sus pequeñas bromas». «¿Va a encargarse del caso, señor?».
Voy a sacar a Edward Kelly del lío en el que su propia estupidez lo ha metido. Será por un pelo si lo logra, señor. Las pruebas en su contra son verdaderamente aplastantes, murmuré. Una falta es tan grave como una milla cuando se trata de la soga del verdugo, Muggins. Pero será mejor que llames un coche de alquiler. Podemos ir a Patchett esta tarde. Edward Kelly está en libertad bajo fianza, y el señor Kelly me dijo que lo encontraré en Wood Cottage. Debo sacarle la historia de su pelea con el hombre asesinado. ¿El señor Kelly no la conocía? Bueno, en todo caso parecía pensar que lo mejor era que el acusado me contara su propia versión. En cualquier caso, tanto el señor Kelly como su esposa están consumidos por la ansiedad respecto a este hermano, que parece haber sido una bala perdida toda su vida. No hubo tiempo para decir más entonces, ya que descubrimos que, si nos apurábamos, podíamos tomar el tren de las 13:05 hacia Patchett. Encontramos al señor Edward Kelly en Wood Cottage, una casita encantadora en las afueras del bosque de Saltosh. Su hermano le había avisado de nuestra probable visita. Ciertamente se veía terriblemente enfermo y como un hombre abrumado por el destino y las circunstancias. Pero protestó su inocencia fuerte y enfáticamente. «Soy víctima de las circunstancias más condenables, señor Mulligan», dijo. «Pero le juro que soy incapaz de una acción tan horrible». «Siempre doy por sentado, señor Kelly», dijo el abogado Milagro con serenidad, «que mi cliente es inocente. Si ocurre lo contrario, prefiero no saberlo. Pero debe presentarse ante el magistrado el lunes. Necesito reunir cierta cantidad de pruebas a su favor para obtener la prórroga que quiero. Así que intente contarme, tan concisamente y claramente como sea posible, qué ocurrió entre usted y el señor Woodcote el día antes del asesinato. Entiendo que hubo una pelea». «El viejo Woodcote consideró oportuno acusarme de ciertas defraudaciones en la cuenta bancaria de la empresa, de las cuales yo era totalmente inocente», comenzó el señor Edward Kelly en voz baja. «Como usted sabe, mi hermano y yo somos agentes en Inglaterra del champán de M. de Carhart. Woodcote era nuestro cajero y tenedor de libros. 2 veces al año depositamos en el banco de M. de Carhart en París el dinero derivado de la venta de sus vinos, después de deducir nuestra comisión. Mientras tanto, tenemos conjuntamente el control total del dinero, es decir, todos los cheques pagados a la empresa deben ser endosados por ambos, y todos los cheques girados a cargo de la empresa deben llevar nuestras 2 firmas. Fue justo un mes antes de la liquidación semestral de cuentas. Por lo visto, Woodcote fue al banco, obtuvo los cheques cancelados y descubrió que unas 10,000 libras esterlinas, la totalidad del saldo a crédito que se debía el mes siguiente a M. de Carhart, había sido retiradas del banco sin que los importes estuvieran asentados en los libros. Para mi absoluto asombro, me mostró esos cheques y en ese mismo instante me acusó de haber falsificado la firma de mi hermano y de haberme apropiado del dinero de la empresa para mi propio beneficio. Verá, él conocía ciertos derroches míos no confesados que a menudo me habían dejado en dificultades económicas más o menos graves y que son la verdadera causa de que me veo obligado a vivir en Wood Cottage mientras mi hermano puede mantener una espléndida residencia en Saltosh Park. Pero la acusación era absurda y me enfurecí con él. Miré los cheques. Mi firma ciertamente estaba perfectamente imitada. La de mi hermano quizá un poco menos. Eran cheques al portador, extendidos con una réplica de la letra del viejo Woodcote a nombre de M. de Carhart y endosados al dorso con una letra pequeña, puntiaguda y extranjera. El viejo Woodcote persistió en sus acciones y entre nosotros se desató una acalorada discusión. Creo que llegué a amenazarlo con derribarlo si no se callaba. En todo caso, me dijo que el día siguiente por la tarde iría a Saltosh Park para exponerme ante mi hermano y M. de Carhart, quien se encontraba allí de visita en Inglaterra para la temporada de caza. Lo dejé entonces con la intención de ir esa misma noche a Saltosh Park y hablar con mi hermano sobre el asunto, pero en el camino a casa, ciertas sospechas curiosas sobre el propio viejo Woodcote comenzaron a rondar por mi mente, y en ese momento decidí intentar verlo de nuevo y hablar del asunto más imparcialmente con él, en lo que pensé que serían sus propios intereses. Mi intención era poner a mi hermano al tanto de todo de inmediato, pero dejar fuera de la cuestión al señor de Carhart por el momento,
así que le envió un telegrama a Walcott por la mañana para concertar la cita que resultó ser un terrible error. Edward Kelly agregó que dejó a Jeremiah Walcott después de su entrevista con él junto al estanque en un estado de ánimo tan excitado como antes, temiendo que su propia letra en los cheques pudiera acarrearle serias consecuencias. No había otra opción que hacer que tanto el señor Carhart como el señor Kelly se enteraran de todo de inmediato. «Cuando lo dejé», concluyó el joven, «él estaba sentado sobre un tocón junto al estanque, fumando su pipa, y yo me alejé hacia Wood Cottage». «¿Sabe qué pasó con los cheques?», preguntó el abogado Milagro. «El viejo Walcott los tenía en su bolsillo cuando lo dejé. Supongo, ya que no se ha mencionado nada de ellos por parte de la policía, que no los han encontrado». Había tanta simplicidad y franqueza en el rostro de Edward Kelly que, por mi parte, estaba dispuesto a creer cada palabra. Pero el rostro del abogado Milagro era inescrutable. Estaba sentado en una silla baja con las manos juntas frente a él, los ojos cerrados y un aire general de imbecilidad educada en toda su persona torpe. Pude ver que nuestro cliente lo miraba con cierta irritabilidad. «Bueno, señor Mulligan», dijo al fin con impaciencia nerviosa. «Bueno, señor», respondió el abogado Milagro. «Me da la impresión de que, con su disputa con el difunto, la cita en el bosque, su denuncia póstuma de usted como su asesino y sus últimas palabras, tenemos un caso casi tan completo como podríamos desear». «Señor». «En todos los casos de este tipo, querido señor», continuó el abogado Milagro tranquilamente, «lo más importante es mantener la calma absoluta. Si usted es inocente, recuerde, no lo dudo ni un momento, entonces yo haré que ese crimen recaiga sobre su perpetrador. La justicia nunca falla, al menos cuando yo la tengo en mis manos». Sería imposible transmitir el tono de suprema arrogancia con que el abogado Milagro hizo esta última afirmación, pero tuvo el efecto deseado, porque Edward Kelly se animó visiblemente cuando dijo: «Tengo una fe implícita en usted, señor Mulligan. ¿Cuándo lo veré de nuevo?» «El lunes, ante el magistrado. Creo que podré conseguir esa prórroga para usted y entonces tendremos las manos libres. Ahora, mejor sigamos adelante. Quiero pensar tranquilamente sobre este asunto». Parte 3. El lunes, Edward Kelly fue formalmente acusado ante el juez, y debo decir que cuando escuché entonces la impresionante cantidad de pruebas circunstanciales que la policía había reunido contra nuestro cliente, empecé a temer tristemente que ni siquiera el abogado Milagro podría escapar ni por un pelo del terrible lío en el que estaba literalmente hundido. Sin embargo, el abogado Milagro refutó las pruebas policiales relacionadas con el perro. La acusación hizo hincapié en el hecho de que el señor Walcott y Rags habían sido asesinados por el mismo rifle y al mismo tiempo y lugar, y el único punto a favor de Edward Kelly era que ni sus sirvientes en Wood Cottage ni el testigo que lo vio entrar en el bosque podían jurar que el perro estaba con él ese día. Con base en eso y con el propósito de recoger más pruebas sobre el perro, el abogado Milagro finalmente logró obtener una prórroga hasta el viernes siguiente. Personalmente, pensé que había suficientes pruebas para colgar a cualquier hombre sin el testimonio del perro muerto, pero soy muy consciente de que mi opinión no cuenta mucho. «Ahora, Muggins», me dijo el abogado Milagro más tarde ese día, «la diversión está a punto de comenzar. Tú ve a Coates esta tarde y averigua todo sobre esos cheques que causaron la pelea y quién los presentó. No involucres a la policía en nuestros asuntos, hagas lo que hagas. Si hay algo que no puedes manejar, pide ayuda a Fairburn. Él es un hombre de mucha discreción y odia la fuerza regular. Aparte de eso, intenta trabajar solo». Yo había hecho trabajos más difíciles que ese antes, y el abogado Milagro sabe que puede confiar en mí. Lo dejé acurrucado en su sillón con una novela francesa en la mano y comencé mi misión. Llegué a Coates justo antes de la hora de cierre. Vi al cajero principal y le expliqué mi encargo y su importancia para él, pidiendo su amable ayuda en el asunto. Fue extremadamente cortés
y en pocos momentos había averiguado de él que los cheques de la cuenta Kelly & Co., perfectamente en regla y hechos a nombres de E. de Carhead o al portador, habían sido cobrados en ciertas fechas que él me proporcionó. En cada caso fueron presentados por un comisionista uniformado, quien trajo una tarjeta, M. Edward de Carhead, con «Por favor, entregue al portador la cantidad en billetes de 5 libras», escrito a lápiz con la misma letra que la firman los cheques. Las cantidades variaban entre 1.200 libras y 3.000 libras, continuó el cajero, aún refiriéndose a su libro. Siendo cheques al portador y firmados de la manera habitual, no tuvimos motivo para dudar de ellos y por supuesto los cobramos. El primer cheque se emitió el 3 de julio y el último el 29 de agosto. El cajero agregó un detalle más que realmente me dejó asombrado, que el comisionista llevaba una gorra con Kelly & Co. bordada en ella. Si fuera necesario, había muchos cajeros y empleados en el banco que podrían identificarlo. Era un hombre alto de marcado aspecto extranjero, con el cabello negro y espeso, barba y bigote muy recortados. En una ocasión, cuando se fue, dejó caer un pedazo de papel que contenía el nombre Van Wert, agente de comisiones de Turf, Flushing, Holanda. Agradecí al cajero y me despedí. Cuando volví a la oficina, encontré al abogado plácidamente dormido en su gran sillón. Había tenido un día muy difícil y estaba exhausto, y por un momento cuando lo vi allí, tan gordo, tan rosado y tan cómodo, bueno, le tengo un gran respeto, pero realmente me sentí bastante enfadado. Sin embargo, le conté lo que había hecho. «¡Excelente, excelente, Muggins!», exclamó perezosamente. «Pero por Job, ese es un bribón muy astuto. Ese toque sobre el nombre de la gorra es especialmente afortunado y audaz. Disipó completamente las sospechas de los cajeros de Coutts. Ahora, escucha, Muggins», añadió, con ese cambio repentino y rápido de su estado de ánimo que en un momento lo transformó del perezoso y apático abogado irlandés al extraño sabueso humano que huele la pista. «Ese comisionista extranjero es, por supuesto, un disfraz. La gorra oculta el borde de la peluca y da sombra en la frente. La barba y el bigote negro se esconden la boca y la barbilla, y el acento extranjero disfraza la voz. Por lo tanto, podemos suponer que el ladrón y su embajador son la misma persona, un hombre además bien conocido en Coutts, ya que era necesario disfrazarse. ¿Me sigues, Muggins? Y recuerda, el motivo está ahí. El hombre que defraudó a Kelly & Co. es el mismo que más tarde asesinó a Woodcote. Woodcote fue efectivamente silenciado. Los cheques incriminatorios evidentemente han sido destruidos. Hubiera habido silencio y misterio sobre todo el escándalo hasta que se pudieran subsanar las deficiencias, si no fuera por la carta de Woodcote al forense y sus últimas palabras, la carta, Kelly, Edward, el otro... Se detuvo de repente y pareció perdido en sus pensamientos. Luego murmuró: «Es ese maldito perro. No logro entenderlo del todo. ¿Acaso Edward Kelly, después de todo...?» Era ese gran después de todo lo que me había desconcertado todo el tiempo. ¿Era Edward Kelly culpable después de todo? Me había hecho esa pregunta 100 veces al día. Luego, mientras permanecía en silencio, perdido en conjeturas sobre este extraordinario y aparentemente impenetrable misterio, de repente se levantó de un salto y gritó: «¡Por Job! ¡Lo tengo, Muggins! ¡El otro! ¡Qué tonto he sido! Vete a la cama, muchacho. Yo también necesito descansar. Mañana será tiempo suficiente para pensar en el otro». Parte 4. Desde ese momento, el abogado Milagro fue un ser transformado. Siempre lo es cuando tiene un caso bien bajo control, como él lo llama. Ciertamente posee una extraña facultad para seguir la pista de sangre. Una vez que tiene lo que cree que es una pista, su apariencia cambia por completo. Su gran y gordo cuerpo parece, por así decirlo, agazaparse, listo para saltar, y hay un temblor salvaje en sus fosas nasales que sugiere palpable e inequívocamente a un sabueso, solo que sus ojos permanecen insondablemente ocultos bajo sus gruesos párpados carnosos. Era mediodía del día siguiente cuando nuestro tren llegó a la estación de Pashet. Tomamos un coche desde allí y nos dirigimos a Salters Park, la majestuosa residencia campestre del señor Kelly.
En la puerta, el abogado Milagro pidió al amo de la casa, pero al saber que no estaba, pidió que su tarjeta fuera entregada a la señora Kelly. Al instante, fuimos conducidos a una lujosa biblioteca llena de libros y flores, con ventanales con profundas molduras que daban a una terraza estilo Reina Ana. La dueña de la casa, una mujer de extraordinaria belleza, nos recibió con todo tipo de muestras de entusiasmo y cordialidad. Nos dio la bienvenida, o más bien a mi estimado empleador, de forma efusiva, y cuando todos nos sentamos, hizo muchas preguntas sobre el señor Edward Kelly, a las que el abogado respondió siempre que ella le daba espacio para decir algo. «Oh, señor Mulligan», dijo finalmente, «estoy tan contenta de que haya podido verme. He estado realmente mal y devorada por la ansiedad por mi cuñado. Mi esposo cree que me angustio y solo me vuelvo desesperadamente miserable si leo sobre ello en los periódicos, así que no me permite ver ninguno ahora. Pero le aseguro que la incertidumbre me está matando, ya que estoy segura de que el señor Kelly está intentando consolarme y hacer que el caso de Edward parezca más esperanzador de lo que realmente es». El abogado negó gravemente con la cabeza. «No podría ser más desesperanzador», dijo. «No puede estar hablando en serio», dijo ella, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Él es inocente, señor Mulligan. Le juro que es inocente. No lo conoce. Nunca haría algo tan vil». «Lo creo totalmente, mi querida dama, pero, lamentablemente, las circunstancias están terriblemente en su contra. Incluso su perro muerto, Rags, habla en muda elocuencia en su condena». «¿Rags?», exclamó ella sorprendida. «¿Qué tiene que ver el pobre perrito con esta terrible tragedia? Pobre viejo, se perdió la misma mañana en que ocurrió la terrible catástrofe. El señor de Carhart se hospedaba aquí ese día y lo llevé a Hitching antes del almuerzo. De camino a casa vi a Rags en el camino, luciendo muy arrepentido. Lo subí a la carreta conmigo y lo llevé a casa». El abogado Milagro mostró una leve expresión de interés, pero casi no me atreví a respirar. Me parecía que la vida de una criatura estaba colgando de un hilo. «Rags nos conocía a todos aquí tan bien como conocía a su propio amo», continuó la señora Kelly. «Y cuando mi esposo salió con su rifle por la tarde, Rags lo siguió, mientras que el señor de Carhart y yo fuimos a una fiesta en el jardín». «¿Y qué ocurrió con Rags después de eso?», preguntó el abogado. «Para serle sincera, la terrible tragedia de la que supe esa tarde me sacó a Rags de la cabeza. Luego, al día siguiente, gracias a Dios, el señor de Carhart nos dejó y regresó a París. Oí algo sobre el pobre perro siendo ahogado en el estanque. Era un rover insoportable y realmente más problema que placer para su dueño». La señora Kelly estaba sentada con la espalda a las grandes ventanas con vitrales. Por lo tanto, no podía ver a su esposo, quien parecía haber cruzado recientemente la terraza y se había detenido un momento, con la mano en la ventana abierta, antes de entrar en la habitación. No sabía si había escuchado lo que su esposa decía, pero lo cierto es que su rostro se veía muy pálido y tenso. «Ahora me acuerdo», continuó la señora Kelly inocentemente, «haber visto a mi esposo guardar el collar de Rags el otro día en su buró. Estoy seguro de que Edward estará contento de tenerlo más tarde, cuando todo este horrendo asunto termine. Debe decirle que lo tenemos bien guardado». Casi solté una exclamación en ese momento. Parecía demasiado horrible soportar que esta joven esposa estuviera denunciando tan desesperadamente e inocentemente a su propio esposo con cada palabra que decía. Miré hacia la figura inmóvil que seguía de pie en la ventana. El abogado, que estaba sentado justo frente a ella, pareció hacer una señal casi imperceptible de advertencia. El señor Kelly se retiró luego tan silenciosamente como había llegado. 2 minutos más tarde entró en la habitación por la puerta. Parecía absolutamente calmado y sereno, y extendió la mano al abogado Milagro, quien la tomó sin la menor vacilación. Luego, el señor Kelly se volvió hacia su esposa y dijo con calma: «¿Me perdonarás, querida, si llevo al señor Mulligan a mi estudio? Hay un par de puntos que quiero discutir con él mientras fumamos un cigarro». «Oh, yo me iré», dijo alegremente. «Debo vestirme para el almuerzo. ¿Se quedará, señor Mulligan?» «No, qué pena. Bueno, adiós, y asegúrese de traer mejores noticias la próxima vez».
Ella se fue y los 3 hombres nos quedamos solos. Ofrecí irme de la habitación, pero el señor Kelly me indicó que me quedara. «Los sirvientes se preguntarían», dijo él fríamente, «y realmente no importa». Luego se volvió hacia el abogado y dijo en voz baja: «Supongo que vino aquí hoy con el propósito expreso de tenderle una trampa a mi esposa, y ella cayó en ella, pobre alma, sin saber que se estaba condenando a sí misma. Por supuesto, hizo su deber por su cliente. Ahora, ¿cuál es su siguiente movimiento?» «Poner a la señora Kelly en el banquillo de los testigos en defensa de mi cliente y hacerla repetir la historia que nos contó hoy», respondió el abogado Milagro con igual calma. «Después de eso, debe preocuparse por usted mismo, señor Kelly. Yo no soy detective, y usted sabe mejor que nadie si tiene algo que temer cuando la atención de la policía se dirija hacia usted. Obtendré la liberación del señor Edward Kelly mañana, por supuesto, respaldado por el testimonio de la señora Kelly y, si es necesario, el de Mr. Carhart en París. Ahora puedo demostrar que el perro no pudo haber sido disparado por mi cliente, ya que se estaba siguiendo la tarde en que se cometió el asesinato. Dado que el punto principal en la teoría de la acusación radica en el hecho de que el señor Woodcote y el perro fueron disparados el mismo día y con el mismo rifle, y sabiendo que el collar del animal estaba en su posesión al día siguiente del crimen, mi cliente está absolutamente seguro de obtener una liberación completa y de ser permitido salir del tribunal sin una mancha sobre su carácter. El señor Kelly escuchó la tranquila explicación del abogado Milagro sin traicionar la más mínima emoción. Luego dijo: «Gracias, señor Mulligan. Creo que entiendo bastante bien la situación. Personalmente siento que es lo mejor. La vida bajo ciertas condiciones se convierte en una tortura abominable y ya no tengo fuerzas para combatir el destino. Maté al viejo Woodcote en un momento de miedo irracional, al igual que maté a Rax porque hacía demasiado ruido. Pero por el cielo, no tenía intención de matar al anciano, y ciertamente nunca habría permitido que mi hermano sufriera gravemente por una acusación injusta. Creía firmemente que la justicia no podía fallar, y aunque pensaba que usted era lo suficientemente astuto como para salvarlo, también calculé que yo había sido lo suficientemente inteligente como para protegerme desde todos los ángulos». Hizo una pausa un momento y luego continuó, como un hombre que durante mucho tiempo ha cargado con un secreto y de repente se siente casi feliz al confiarlo a un extraño. «Había tenido muchas pérdidas en las carreras», dijo, «y había hecho que mis pérdidas fueran compensadas defraudando a nuestra firma. Fue un plan largo y laborioso, muy cuidadosamente trazado, pero siempre fui hábil con la pluma, y la firma de mi hermano y la escritura de Woodcote eran bastante fáciles de imitar. Entonces un día encontré un viejo uniforme en el sótano de la oficina. Mi padre solía tener un comisionista cuando tenía el negocio. Era de mi tamaño y me dio la idea para el disfraz. Todo salió bien y supe que podría hacer buenas mis defraudaciones en el banco muy pronto. Fue un verdadero rayo cuando el martes por la mañana recibí una carta del viejo Woodcote diciéndome que venía a Saltash esa tarde para ver al señor de Carhart y a mí sobre un terrible descubrimiento que acababa de hacer. Sabía que caminaría por el bosque y lo encontré sentado junto al estanque, fumando, solo. Solo pretendía persuadirlo para que guardara silencio y no le dijera nada al señor de Carhart por el momento, pero era obstinado. Adivinó que yo era culpable. Me amenazó con delatarme como el tonto que era y tuve que matarlo en defensa propia. De alguna manera, aunque indudablemente era un gran criminal, no pude evitar simpatizar con este hombre. La hermosa casa en la que estábamos, todo el lujo y confort con el que estaba rodeado exteriormente, parecía una burla terrible junto a las torturas morales que debe haber soportado. Me sentí bastante aliviado cuando terminó de hablar y el abogado pudo finalmente tomar su trago. Solo unas horas más tarde, los periódicos de la tarde estaban llenos del sensacional suicidio del señor Kelly en su biblioteca de Saltash Park. Casi al mismo tiempo que esta asombrosa noticia se publicaba en la prensa, las autoridades de Scotland Yard habían recibido una confesión escrita firmada por el señor Kelly en la que confesaba haber causado la muerte del señor Jeremiah Woodcote en los bosques de Saltash por el disparo accidental de su rifle.
Un poco asustado al principio por las posibles complicaciones que pudieran surgir, no había dicho nada sobre el accidente en su momento. Luego, cuando su propio hermano se vio implicado en la tragedia y sintió lo terrible que sería su propia posición si ahora hacía una confesión tardía, el asunto comenzó a acosarlo hasta que su mente se desestabilizó tanto que buscó en la muerte consuelo para su agonía mental. Ese hombre era un genio, fue el comentario del abogado Milagro sobre esta confesión. Es extraño que haya perdido los nervios al final, porque estoy seguro de que el crimen nunca le habría sido completamente imputado. Al menos yo podría haberlo librado. ¿Qué opinas, Muggins? Y estuve completamente de acuerdo con el abogado Milagro. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.